Hola a todos y muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Estresa Calcoen. Actualmente estoy en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, en la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento. Mi número de expediente es 00282793. Bienvenidos a la materia de Tradiciones de la Comunicación y el Entretenimiento en Europa. Actividad 7. Exposición audiovisual, la posmodernidad y el cuestionamiento de la realidad mediática. Dentro de esta exposición se presentarán los puntos más importantes de la lectura, consumo e hipermodernidad, una revisión de la teoría de Gilles Lipovetsky, de la transéstica de Boulliard, simulacro y arte en la época de simulación total, y de Derrida y la construcción del texto, una aproximación a estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Primero que nada, comenzaré explicando la primera lectura llamada Consumo e hipermodernidad, una revisión de la teoría de Gilles Lipovetsky. El francés Gilles es uno de los sociólogos más reconocidos en la actualidad. Su obra se ha difundido en España y ha influenciado a muchos autores reconocidos. Cuando publicó La Era del Vacío en 1983, se convirtió en un teórico esencial para comprender la posmodernidad. El autor se enfoca en estudiar los cambios que se habían producido en la sociedad francesa, así como los fenómenos sociales en la era posmoderna, la hegemonía de la moda, el lujo, la feminidad y el propio consumo. De la era del vacío a los tiempos de la hipermodernidad. El autor, enfocado en los movimientos sociales y políticos en los años 70, en su obra La Era del Vacío, analiza la nueva sociedad posmoderna. El autor dice que este cambio es positivo, ya que define la ilustración y el socialismo. Asimismo, el autor habla acerca de la personalización, del alivio y libertad, ya que es la relación de los seres humanos y se manifiesta a nivel lingüístico con el lenguaje. Para Lipovetsky existe un vínculo entre la modernidad y la disciplina ideológica, diciendo que la posmodernidad es un momento relajado e individualista, es cool y fresco, mientras que para Maffesoli caracteriza la modernidad como una frialdad. El autor señala que la edad moderna está obsesionada con la producción y la revolución, y la edad posmoderna por la información y expresión, buscando identidades dentro de una sociedad enfocada en el consumo de masas, y se caracteriza por una hegemonía de consumo y seducción, donde la conciencia narcisista termina sustituyendo a la conciencia de clase, comenzando a desarrollar comportamientos en las personas como el porno, el fanatismo, el terrorismo y las drogas. El autor establece que los valores democráticos son los que nos unen y son el cemento de nuestra permanencia. Según el autor, la hipermodernidad es una visión liberal del mundo, que niega las viejas jerarquías del discurso moderno y mezcla la realidad con la ficción, donde nuestra vida cotidiana es absorbida por la cultura de consumo. En su libro llamado Cultura Mundo, condensa su avance los valores del plurismo, los derechos humanos, el mercado y la tecnociencia. Es una preocupación por el futuro de las personas, donde según el autor, la hipermodernidad es una sociedad desorientada donde nosotros estamos más informados pero más desconcentrados por todas las opciones que hay. El consumo de la obra de Lipovetsky. El consumo y el hedonismo, según el autor, han sido herramientas de liberación, donde establece un orden de consumo de las masas en tres fases. La primera es de producción de masas, que se busca que se venda lo más posible en precios bajos. La segunda supone la madurez de la sociedad de consumo de masas, con mercados y segmentos. Y la tercera, como la civilización del hiperconsumo, con muchos productos que se buscan la felicidad, los recursos corporales y la salud ilimitada. Nosotros demandamos cada vez más, y el consumo ha sido un parteaguas en la posmodernidad, ya que la sociedad nos empuja a consumir. Hoy en día las empresas buscan que tengamos emociones, ofrecernos vivencias y sensaciones, ya que según el autor, nosotros buscamos preferencia a la multiplicación de experiencias. Pasaremos al nuevo autor, Derrida y la desconstrucción del texto, una aproximación a estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Derrida realizó la lectura de Levi Strauss y el estructuralismo para encontrar lo que está en los bordes proponiendo la búsqueda de otros significados. Derrida empieza explicándonos que las estructuras se han encontrado siempre neutralizadas, reducidas y se rigen de un origen fijo. El centro es lo que ha dado unidad al pensamiento occidental. Es la idea del mundo de Platón. Por otro lado, el problema es la idea de un centro de la cuestión del otro, lo que está excluido. El autor explica que el estructuralismo se ubica en la tradición logocentrista. El signo. Levi Strauss explica que la semiología tiene como objetivo el estudio de la vida de los signos en un seno de la vida social y la antropología, y cuentan en su campo propio con algunos sistemas de signos como el lenguaje mítico, signos orales y gestuales, reglas de matrimonio, sistemas de parentescos, etc. Para Derrida, el sentido siempre está diferido y el sistema de la lengua es un sistema encadenado diferentes de significantes, en donde un elemento reenvía al otro. Hay que ir significado por significado. Debemos recalcar que para Derrida el concepto de diferencia es clave, ya que la presencia siempre está diferida. Nunca es idéntica, implica lo distinto y es desigual, pero también está diferido. Además, el autor explica que estamos condenados a las condiciones de nuestras posibilidades, dependiendo de lo que está prohibido y las dictonomías de la sociedad. Y el autor conserva la distinción naturaleza-cultura como método, pero lo critica como valor de verdad.
Por otro lado, Derrida habla sobre el mito, ya que no hay unidad absoluta ni fuente absoluta. Por otro lado, el paso más allá de la filosofía consiste en continuar leyendo a los filósofos. En el juego, Derrida establece que dos interpretaciones de la interpretación, la estructura del signo y del juego que pretenden descifrar y que tienen la necesidad de interpretación, y afirma que el juego intenta pasar más allá del hombre y del humanismo. Por último, hablaremos del libro de Baudrillard. En el libro llamado El intercambio imposible de 1999, el autor establece que el cambio entre el pensamiento y el mundo, la teoría y la realidad, el sujeto y el objeto es imposible. Entonces la filosofía es ese intercambio imposible. El autor explica que el concepto de simulacro era una imagen a semejanza de una cosa, y establece que en su nueva interpretación va afín a la imitación y aniquilación de cualquier referencia. El autor habla acerca del orden de los simulacros. El autor explica el concepto de ilusión como un valor que equivale a lo mismo que una realidad, y pero logramos conocer a dicha ilusión, deja de serlo. Aparte, va más allá de Nietzsche, donde nosotros no sabemos si es una verdad o una ilusión hasta conocer la verdad, pero el tiempo y el mundo también lo concibe como una ilusión. El autor define los siguientes aspectos. La alta definición de la imagen son los hologramas, los reality show, lo virtual y lo hiperrealidad, y establece que es la más baja. La alta definición del tiempo es todo el tiempo real y el presente, en donde la imaginación y su duración y su complejidad nos sirven como un proyecto es inmediato. La alta fidelidad es la alta definición de la música, que gracias a la tecnología podemos alcanzar la perfección. La alta definición del pensamiento, que es la inteligencia artificial, la del lenguaje, que son los lenguajes numéricos, y que habla acerca de la complejidad de los números codificándolos. Para concluir, Baudrillard habla acerca del simulacro como concepto fisiológico y universal, y nos explica cómo la televisión y los medios nos crean una realidad virtual, una ilusión y los problemas éticos que enfrentan. Para concluir, les recomiendo el libro de la sociedad de consumo, que habla acerca de todos estos conceptos, y que hemos creado como sociedad. Muchas gracias, espero les haya gustado. Saca el cohen, Jessica Esther.